Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de un texto que, la verdad, marca. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Un libro fundamental, sí. Totalmente. Y no es solo otra crónica del horror nazi, que bueno, ya se ha contado mucho. Es algo distinto. Es la mirada de un psiquiatra que estuvo ahí, en el infierno. Exacto. Y que analizó desde adentro las reacciones de la mente, ¿no? En esas condiciones tan extremas. Eso mismo. Él lo llama la historia íntima del campo. Queremos ver justamente eso, su experiencia y cómo de ahí, de ese horror, nació la logoterapia, su propuesta psicológica. Una teoría que surge directamente de la vivencia más cruda. Así es. La meta hoy es intentar desentrañar esas lecciones sobre cómo sobrevivir, sobre encontrarle un sentido a todo, incluso ahí, y cómo esa libertad interior es clave. Un desafío enorme, pero lleno de enseñanzas. Bueno, Frankl habla de 3 fases en la psicología del prisionero. Hoy nos vamos a centrar en las 2 primeras. La llegada y el shock inicial. Y luego esa adaptación, apática, a la vida en el campo. Empecemos por el principio, esa llegada brutal a Auschwitz. Sí. Hay que tratar de imaginar la escena. Un tren lleno de gente. 1.500 personas, dice él, 80 por vagón. Días de viaje. Una pesadilla ya desde el viaje. Y llegar a un lugar con ese nombre, Auschwitz. Ya el nombre daba escalofríos. Frankl describe esa mezcla rara de terror y una ilusión del indulto. Sí, como una esperanza, ¿no? Una esperanza momentánea al ver a otros prisioneros que parecían, bien alimentados. Claro, pero era una ilusión que se rompía al toque. Entendían rápido que esos prisioneros tenían una función específica, quedarse con las cosas de valor de los que llegaban. El famoso comité de recepción, terrible. Incluso menciona ese regateo por un alfiler de diamantes a cambio de aguardiente. Y después de eso, la primera selección. Terrible. El momento decisivo. Una fila, un oficial de las SS y un dedo que decidía. Derecha, a trabajar forzado. Izquierda. La cámara de gas. El 90%, calcula Frankl, iba a la izquierda. Vio cómo se llevaban a un amigo. Y después le mostraron el humo de una chimenea. Ahí entendió todo. Baño, les decían. Y les daban una pastilla de jabón. Una crueldad inimaginable. Y luego el proceso de desinfección. Desnudarse en 2 minutos, bajo amenaza. Perderlo todo. Relojes, joyas, incluso un manuscrito científico que era su vida entera. Ese manuscrito era como su hijo intelectual, ¿no? ¿Y la respuesta que le dan? Mierda. Tal cual. El afeitado completo, la ducha, que al menos fue un alivio que fuera agua de verdad. Y ahí queda, en la existencia desnuda, despojado de todo. Exacto. Y esa primera fase, como decías, está dominada por el shock. Es casi imposible procesar algo así. Pero lo que me parece fascinante, y Frankl lo nota como si se estuviera observando a sí mismo. ¿La curiosidad? Esa fría curiosidad, sí. Es como un mecanismo de defensa, ¿sabes? Una disociación para poder mirar el horror sin quebrarse del todo en ese instante. Se pregunta si va a sobrevivir desnudo a la intemperie, casi como un experimento científico. Increíble, sí. Es una forma de distanciarse para poder soportarlo. Es increíble esa capacidad. Y luego menciona esa adaptación casi inmediata, ¿no? El humor negro que surgía, la sorpresa de no enfermarse, como decían los libros. Justamente. Ahí es donde recuerda Dostoyevsky. El hombre es un ser que puede acostumbrarse a todo. Y lo comprueba en carne propia. Descubre que el cuerpo, la mente, aguantan mucho más de lo que uno cree. Muchísimo más. Las encías no sangraban como se suponía, dormían todos pegados y no se resfriaban. Era una resiliencia totalmente inesperada. Lo que parece una reacción anormal. Es en realidad una respuesta normal a una situación que es completamente anormal, demencial. Hay una cita de Lessing que usa él, ¿no? Hay cosas que deben hacernos perder la razón para demostrar que no tenemos nada que perder. ¡Qué fuerte! Incluso el miedo a la muerte cambia. Las cámaras de gas, que al principio eran el terror absoluto, como que pierden ese horror paralizante frente a la miseria del día a día. La gente decidía no lanzarse contra la alambrada, o sea, no suicidarse, y seguía. Y bueno, superado ese shock inicial, viene la segunda fase, la de la apatía.
La muerte emocional, como la llama Frankl. ¿Y cómo se veía eso en el día a día? Él describe una pérdida total de la repugnancia, una indiferencia brutal ante la suciedad, los excrementos por todos lados, el sufrimiento de los otros. Ver palizas terribles o cómo trataban a los muertos. Se volvía cotidiano. Sí, mirar sin pestañear. Era como si se formara una coraza emocional para poder sobrevivir. Sin ese embotamiento, sin esa anestesia afectiva, sería imposible aguantar. Una coraza necesaria, como dices. Un mecanismo de supervivencia psíquica fundamental. Y dentro de esa apatía general, él nota algo muy interesante, una regresión. ¿A qué te refieres? A un nivel primitivo en los sueños, soñaban casi exclusivamente con comida, pan, pasteles, baños calientes, las necesidades más básicas. Terrible. Volver al infierno, sí. Cuenta que una vez tuvo una pesadilla y decidió no despertar al compañero que dormía a su lado, porque ninguna pesadilla podía ser peor que la realidad que les esperaba al abrir los ojos. ¡Qué decisión! Y el hambre, claro, el hambre dominándolo todo. Una obsesión constante. Las conversaciones giraban en torno a recetas, a comidas imaginarias. La dieta era mínima. Una sopa aguada, un trozo de pan. Ese extra que a veces daban era diminuto. El cuerpo consumiéndose, literalmente. Y la tortura mental de decidir si comer el pan de golpe o guardarlo. Uf, sí. Y en medio de esa lucha por sobrevivir, Frankl nota que otros intereses desaparecen. El sentimentalismo, por ejemplo, o la sexualidad. Cuenta esa anécdota del tren que pasa por Viena, su ciudad, y a nadie le importa. Exacto. La lucha por el pan de cada día eliminaba casi todo lo demás. No había impulso sexual, dice, pero había excepciones. Las mencionaste antes. Política y religión. Sí, y son cruciales. En medio de lo que él llama hibernación cultural, esas dos cosas persistían. El interés por la política, por los rumores sobre la guerra, era vital, daba esperanza. ¿Y la religión también? Una fe muy sincera, muy profunda. Oraciones improvisadas en un rincón del barracón o en un vagón de tren eran como anclas, ¿sabes? Conectaban a la persona con algo más allá de la pura supervivencia biológica. Eso me lleva a uno de los puntos que más me impactan del libro. Esa capacidad de huida hacia el interior. Ah, sí, fundamental. A pesar de todo el horror externo, Frankl habla de poder cultivar una vida espiritual rica. Es uno de sus descubrimientos centrales. Y es contraintuitivo, quizás. Él argumenta que las personas con una vida interior más desarrollada, aunque físicamente fueran menos robustas, a menudo resistían mejor psicológicamente. ¿Por qué? Porque podían refugiarse ahí. Exacto. Tenían un espacio interior donde retirarse. En cambio, los que eran más duros físicamente, pero quizás sin esa profundidad espiritual, a veces se derrumbaban más fácil. Y aquí entra el poder del amor, de la contemplación. La forma en que describe cómo pensar en su esposa le daba fuerzas durante esas marchas interminables es muy conmovedor. Absolutamente. Llega a esa conclusión clave, ¿no? La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Sentía su presencia, dice. Conversaba mentalmente con ella. Sin saber si estaba viva o muerta. Pero el amor, como fuerza espiritual, trascendía la presencia física, incluso la vida misma. Y también encontraba refugio en la belleza. Belleza en medio de Auschwitz. Sí, belleza inesperada. Una puesta de sol vista entre los barracones, la música improvisada de un violín, la vista de las montañas de Baviera a lo lejos. Eran como destellos de humanidad, de sentido, en medio de la oscuridad total. Anclas a la vida. ¿Y el humor? ¿Cómo podía haber espacio para el humor ahí? Lo llama otra arma del alma. Es increíble, pero sí. Permitió un mínimo distanciamiento. ¿Distanciamiento de qué? De la situación absurda y terrible. Poder mirarla desde otro ángulo, aunque fuera por un segundo. Frankl cuenta que inventaba historias divertidas con un compañero sobre cómo serían las cosas después, en el futuro. Reírse de uno mismo incluso en el infierno. Eso mismo. Ayudaba a mantener la identidad, a no sentirse solo una víctima pasiva. Y todo esto se relaciona con algo que él llama la relatividad del sufrimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Que el sufrimiento es relativo. Sentían envidia de los presos comunes que tenían una vida un poco menos terrible y encontraban alegría en pequeños favores, como dice él.
Por ejemplo, Estar en Dachau y alegrarse porque ahí no había chimenea, o sea, crematorio. O el simple placer de poder despiojarse. Era una felicidad negativa, la simple liberación del sufrimiento. entiendo, a pesar de esa fuerza interior, la deshumanización era constante. Ser solo un número, el instinto de rebaño para protegerse. Sí, la pérdida de la voluntad propia, la sensación de ser un juguete del destino. Cuenta esa anécdota de muerte en Teherán para ilustrar ese miedo a tomar decisiones. Pero Frankl insiste siempre en esa última libertad. La libertad interior. La de elegir la actitud frente a lo que no puedes cambiar. Esa es quizás la tesis más potente que saca de toda la experiencia. La última de las libertades humanas. Exacto. Puedes elegir ser digno de tus sufrimientos, como dice citando a Dostoyevsky otra vez. Incluso en medio de la irritabilidad constante, que era producto del hambre, la falta de sueño, los bichos, esa libertad interior, esa capacidad de elegir tu respuesta, permanecía. Frank también intenta entender a los guardias. Y no cae en simplificaciones, ¿eh? No, para nada. Su análisis es muy matizado. Habla de que había sádicos, sí, gente que disfrutaba con el sufrimiento ajeno y que eran seleccionados para eso. Pero no todos eran así. No. Había otros que estaban como embrutecidos por la rutina de la violencia, emocionalmente anestesiados, y otros que incluso mostraban pequeños gestos de humanidad. Menciona un comandante que usaba su propio dinero para comprar medicinas para los presos en secreto. Increíble. Su conclusión es profunda. No hay grupos puros de ángeles o demonios. En todos lados, entre los guardias y entre los prisioneros, existe lo que él llama la raza de los decentes y la de los indecentes. La bondad humana puede surgir donde menos te lo esperas. El campo como un lugar que revela los abismos humanos. El bien y el mal. Exacto. Y esa cita final de esa parte es demoledora. El hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz. Pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en sus labios. Resume esa dualidad terrible y a la vez sublime de lo humano. Y bueno, toda esta vivencia límite, este crisol, es de donde nace la logoterapia. Exactamente. La experiencia es la base de la teoría. Frankl mismo la ubica como la tercera escuela vienesa de psicoterapia, después de Freud y Adler, pero con un enfoque diferente, ¿verdad? Sí, un enfoque distinto. Menos mirar hacia atrás, hacia el pasado y los traumas infantiles, como el psicoanálisis freudiano. ¿Y más hacia dónde? Más orientado hacia el futuro, hacia el sentido, hacia el propósito de la vida. Logos, en griego, significa sentido, significado. Y la premisa central es la voluntad de sentido. Correcto. Para Frankl, la motivación humana más fundamental no es la búsqueda del placer, como decía Freud, ni la búsqueda de poder, como decía Adler. Es la búsqueda de un sentido para la propia vida. O sea, necesitamos sentir que nuestra vida tiene un propósito. Exactamente. Y ese sentido no se inventa, no es algo que uno decide arbitrariamente, se descubre. Es único y específico para cada persona y para cada momento. No es un simple mecanismo de defensa, como dirían otras escuelas. Los valores nos tiran, nos atraen hacia ellos. ¿Y qué pasa cuando esa búsqueda de sentido se frustra? Cuando no lo encontramos. Ahí surge lo que Frankl llama la frustración existencial. Y si esta frustración lleva a problemas psicológicos, él habla de neurosis noógenas. Noógenas. ¿Qué significa eso? Vienen de nous, que en griego se refiere a la mente o al espíritu. Son neurosis que nacen de esa dimensión específicamente humana, la dimensión espiritual, por conflictos de valores o por esa sensación de vacío, de falta de sentido. Y no se curan solo con psicoterapia tradicional, dices. Quieren un enfoque específico, la logoterapia, que aborde directamente esa raíz existencial. Pone el ejemplo de un diplomático americano que sufría mucho por su trabajo, pero la terapia tradicional no le ayudaba hasta que entendió el sentido que tenía para él seguir en ese puesto. Introduce también otro concepto, la noodinámica. Me parece interesante porque va un poco en contra de la idea de que la salud mental es solo estar tranquilo, sin tensión. Exacto. Frankl dice que necesitamos cierta tensión. No la tensión neurótica, claro, sino una tensión saludable, una tensión espiritual. ¿La tensión entre qué y qué? Entre lo que uno es actualmente
y lo que uno debería ser o lo que puede llegar a ser, entre lo que ya lograste y lo que todavía te falta por lograr. Es una dinámica que nos impulsa a crecer, a realizarnos. Y ahí es donde cita a Nietzsche, ¿no? Sí, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Ese porqué, ese sentido, es lo que te da la fuerza para aguantar las dificultades, el cómo. El propio Frankl lo vivió con su manuscrito. Totalmente. Aferrarse a la idea de reconstruir ese libro perdido fue su porqué personal para sobrevivir en el campo. Le dio una meta, un sentido a su sufrimiento. Habla también del vacío existencial, un sentimiento de falta de sentido que, dice él, es muy común hoy en día. Muy común, sí. Él lo atribuye a una doble pérdida en el ser humano moderno. ¿Qué pérdidas? Primero, la pérdida de los instintos animales básicos que antes guiaban la conducta. Ya no nos dicen qué tenemos que hacer. ¿Y la segunda? La pérdida de las tradiciones que antes nos daban un marco de valores y nos decían qué debíamos hacer. Sin esos instintos y sin esas tradiciones, a veces nos quedamos sin saber qué queremos hacer realmente. ¿Y ese vacío cómo se manifiesta? De muchas formas, a veces como un aburrimiento crónico profundo, lo que él llama la neurosis del domingo, esa sensación de vacío cuando no hay trabajo o rutina que nos distraiga. O se intenta llenar con otras cosas, ¿no? Claro, se busca compensar con sucedáneos. La voluntad de poder, la obsesión por el dinero, la voluntad de placer llevada al extremo, el sexo compulsivo, las adicciones, o simplemente el conformismo, hacer lo que hacen los demás, o el totalitarismo, que te digan qué pensar y hacer. Entonces, ¿cómo propone la logoterapia encontrar ese sentido perdido o llenar ese vacío? No da recetas mágicas, ¿o sí? No, para nada. Porque como decíamos, el sentido es algo muy personal y muy concreto. No es abstracto. La vida misma nos plantea preguntas, dice Frankl. ¿Y cómo respondemos? Respondiendo siendo responsables. Asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Hay 3 caminos principales, 3 avenidas por las que podemos descubrir el sentido. A ver, ¿cuáles son? La primera es a través de la acción, creando una obra, haciendo un trabajo que sintamos significativo, aportando algo al mundo. La segunda vía. A través del amor y la experiencia, conectando profundamente con otra persona, experimentando la belleza, la naturaleza, el arte. Amar, para Franco, es ver la esencia del otro, ver su potencial y ayudar a que se realice. Y la tercera, que creo que es la que más conecta con su experiencia en el campo. Sin duda, es encontrar sentido a través de la actitud que adoptamos frente al sufrimiento que no podemos evitar. Ese punto es muy potente. Cuando no podemos cambiar una situación externa, Siempre nos queda la libertad de elegir cómo la enfrentamos interiormente. Aceptar el sufrimiento como una tarea, como una oportunidad de crecimiento interior, le da un sentido. pone el ejemplo del médico viudo. Sí, un hombre mayor devastado por la muerte de su esposa. Frank le ayudó a ver que su sufrimiento tenía un sentido. Le había ahorrado a ella el dolor de sobrevivirle a él. Ese nuevo enfoque le permitió aceptar su dolor. El sufrimiento, cuando tiene sentido, deja de ser sufrimiento en cierto modo o al menos se vuelve soportable. También habla de un suprasentido. ¿Qué es eso? Es la idea de que existe un sentido último, un significado global de la vida, que quizás trasciende nuestra capacidad intelectual para comprenderlo del todo. Pero la fe en ese suprasentido nos permite afirmar que la vida tiene un sentido incondicional, pase lo que pase. ¿Y la idea de que la vida sea transitoria, que se acabe, no le quita sentido? Al contrario, dice Frankl, precisamente porque es finita, cada momento es valioso y tenemos la responsabilidad de aprovecharlo. El pasado no se pierde, dice él, sino que se guarda. El haber sido es la forma más segura de ser. Lo compara con un calendario. El pesimista ve cómo caen las hojas, el activista las guarda como un tesoro de días vividos. Y la logoterapia también tiene técnicas prácticas, ¿no? Mencionaste la intención paradójica. Sí, es una técnica muy interesante, sobre todo para fobias y obsesiones que se basan en la ansiedad anticipatoria. ¿Cómo funciona eso? El miedo a que pase algo hace que justamente pase, o el esfuerzo excesivo por lograr algo impide que se logre. Por ejemplo, el miedo a sudar en público te hace sudar más. El miedo a no dormirte te provoca insomnio. ¿Y qué hace la intención paradójica? Te invita a desear, paradójicamente, aquello que temes.
Si tienes miedo a sudar, intenta activamente sudar lo más posible. Si tienes miedo a temblar, intenta temblar más que nadie. Usa el humor y la capacidad humana de autodistanciarse para romper ese círculo vicioso. Curioso. ¿Y la reflexión? Esa es para combatir la hiperreflexión, o sea, la atención excesiva y ansiosa sobre uno mismo o sobre un síntoma, por ejemplo, en algunos casos de disfunción sexual. La idea es redirigir la atención hacia afuera, hacia la pareja, hacia la tarea, hacia el sentido del acto, en lugar de estar pendiente de uno mismo. Entiendo. Todo esto, al final, apunta a una visión del ser humano muy esperanzadora, ¿no? Que se resiste a verlo como un simple producto de sus circunstancias. Totalmente. Frankl es un crítico feroz de lo que él llama el pandeterminismo, esa idea de que estamos completamente determinados por nuestra biología, nuestra psicología o nuestro entorno. Él insiste en la libertad. Insiste en que, aunque estemos condicionados por muchas cosas, siempre nos autodeterminamos en última instancia. Conservamos la libertad de elegir nuestra actitud, nuestra respuesta. Somos fundamentalmente responsables de nuestras elecciones. Por eso bromeaba diciendo que a la Estatua de la Libertad en la costa este de Estados Unidos le faltaba una estatua de la responsabilidad en la costa oeste. Libertad y responsabilidad van juntas. Indivisibles para él. Y eso se refleja en su credo psiquiátrico. ¿Qué dice? Que incluso en el caso de una persona con una psicosis incurable, aparentemente sin remedio, todavía queda un núcleo de humanidad, un resto de libertad y dignidad que el psiquiatra debe ser capaz de ver y respetar. ¿Es una llamada a una psiquiatría más humana? Exacto, rehumanizada. Que no reduzca a la persona a una enfermedad o a un conjunto de síntomas, sino que vea siempre al ser humano que hay detrás, con su capacidad, aunque sea mínima, de encontrar un sentido y ejercer su libertad. La verdad es que hemos recorrido un camino intenso hoy, desde el abismo de Auschwitz hasta estas ideas sobre la búsqueda de sentido. Es que el hombre en busca de sentido es eso, un viaje de lo más oscuro a lo más luminoso del espíritu humano. Y nos deja esa lección imborrable. Incluso en la peor de las oscuridades, esa libertad interior y esa voluntad de encontrar un propósito pueden ser faros. Faros de supervivencia y sobre todo de humanidad. Y la logoterapia, que nace de ahí, nos recuerda esa capacidad y también esa responsabilidad que todos tenemos. Quizás, para que nuestros oyentes sigan reflexionando, podríamos dejar una pregunta abierta. Me parece bien. A ver. Si Frankl encontró sentido en la acción, en el amor y, sobre todo, en cómo afrontar el sufrimiento inevitable, ¿qué pasa hoy? En nuestro mundo actual. Claro, un mundo lleno de comodidades, de distracciones constantes, con una tendencia enorme a evitar cualquier malestar, cualquier sufrimiento. Podría ser que todo eso, paradójicamente, Exacto. no estaremos, sin querer, dificultando nuestra propia capacidad de conectar con un sentido vital auténtico, profundo. Al evitar las dificultades, ¿no estaremos evitando también las oportunidades de encontrar ese porqué del que hablaba Frank? Es una buena pregunta para meditar. Las comodidades modernas, ¿nos alejan o nos acercan al sentido? Deja tu like, que es de mucha ayuda. Comenta qué otro libro te interesa.